nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Reunión del Departamento de Obras Públicas con el gobierno para tratar puntos de relevancia para la isla. Pop-up Market de Santa Rosa este sábado con productos locales. Radiotón Música por Educación de Caliente 90.7 FM, una vez más ayudando a las familias de Aruba. Campaña de oposición de Venezuela fructífera, pero obstaculizada por la Guardia Nacional. Se siguen conociendo detalles de los colombianos que estuvieron haciendo desmanes en la final de la Copa América. A esta hora y como siempre me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a esta hora del día, esperando que cada uno de ustedes haya tenido un excelente miércoles. Empezamos con la reciente reunión que tuvo la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber-Cruz, conjuntamente con el Departamento de Obras Públicas para tratar temas importantes, entre ellos la suciedad que existe en la isla y que hay personas lamentablemente sin conciencia ciudadana que todavía están dejando desperdicios por doquier, pero también hablaron de los proyectos que tienen que ser finalizados, ya que todavía se tiene presupuesto y fondos para poder realizarlos. Recientemente, la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Weber-Cruz, se reunió con el Departamento de Obras Públicas para tratar puntos de gran importancia. Uno de ellos es buscar la solución para mantener nuestra isla limpia y otro punto importante es la ejecución de proyectos pendientes porque ahora hay fondos disponibles. Para el gobierno de Aruba, el tema de la suciedad en la isla es una gran prioridad. Durante la reciente reunión, DOA explicó que la situación de la suciedad en nuestra isla cambió mucho desde que se cerró el DOM en Parquítenbos. La mandataria mencionó que es lamentable que actualmente hayan personas que lancen basura a las calles. Por ese motivo, para lo que trata la sección entre Cerro Teishi y el aeropuerto del Green Corridor, esto se hace limpio todos los días. Sin embargo, ya en horas de la tarde se puede ver que personas inescrupulosas han dejado su suciedad. También la situación cerca de las playas es alarmante. Allí, a pesar de que hay barriles de suciedad destinados para que lancen servilletas, vasos y demás, sin embargo hay personas que por ejemplo van a pasar todo el día en la playa o hacen una fiesta en el mar y después de eso dejan los sacos grandes de suciedad allí. La importancia es que los ciudadanos sepan que pueden hacer este tipo de fiestas, pero toda la suciedad y los desperdicios los deben llevar a su casa y desecharlos apropiadamente. La mandataria también explicó sobre lo que en estos momentos están tratando. Un tema importante es la ejecución de proyectos. Hay varios proyectos que están pendientes desde finales del 2023 y ahora la situación financiera de Aruba está estable y hay espacio y presupuesto para invertir. Y esta es una invitación por parte del ministro de Naturaleza, Ursel Arens, para el tremendo Pop-up Market este fin de semana de Santa Rosa. El sábado a partir de las 8 y hasta las 11 de la mañana estarán allí cunuqueros, productores locales y también criadores de animales para poder ofrecer sus productos. El Ministerio de Naturaleza, encabezado por el ministro Ursel Arens, tiene una gran invitación a toda la comunidad porque este próximo sábado 27 de julio en Santa Rosa tendremos un pop-up market. En esta oportunidad, allí los cunuqueros, pescadores y criadores de animales locales estarán vendiendo sus productos. Sabemos que la agricultura, este tema en Aruba, ha ido avanzando y por eso debemos continuar apoyando a nuestros productores locales. Es por ese motivo, si toda la comunidad puede pasar libremente a Santa Rosa, Aruba, desde las 8 hasta las 11 de la mañana y ver la cantidad de productos locales, productos naturales y muy frescos que podrán encontrar allí por los cunuqueros, pescadores y criadores de animales. Los esperamos en Santa Rosa. Radiotón Música por Educación de Caliente 90.7 una vez más está en pleno swing. En esta oportunidad, conjuntamente con la Fundación Panos Comunidad, unimos fuerzas para que así más personas y también los comerciantes puedan hacer sus donaciones para el regreso a clases de los niños de las familias más necesitadas.
La invitación es que si nosotros queremos un mejor Aruba, si queremos mejores médicos, mejores doctores, mejores ingenieros, queremos una Aruba preparada, porque lo mejor que le podemos dar a un niño es la educación. Este es el evento que gracias a Dios se ha mantenido año tras año, de regalar, de enseñar también a los niños a pensar en el prójimo, que quizás nosotros sí podemos, pero hay muchos que no pueden. Es una forma también de tener empatía por los demás, es una forma también de uno decir, wow, cobré este mes, pero saqué 10 florín y lo compré en libros. Y esa es la forma de tener menos delincuentes en la calle, menos niños que no eligen ser delincuentes muchas veces porque quieren, sino porque la sociedad eso es lo que le da. Pero si nosotros lo mantenemos ocupado yendo a la escuela, de verdad que en los próximos años vamos a tener una mejor Aruba. Entonces, desde ahora y hasta el 3 de agosto, usted puede pasar por Caliente 90.7, traer su donación, puede tomar contacto al 582-2339, 582-2339, ahí usted nos manda un WhatsApp, mira, tengo una donación, nosotros vamos hasta su casa, vamos hasta su negocio y lo traemos, y el 3 de agosto hacemos la clausura, y ya el 5, el 4 estamos entregando a Fundación Panos Comunidad, y de verdad que uno se siente muy contento y muy feliz porque uno dice, wow, hice algo por mi isla, hice algo por los niños, hice algo útil este año. La iniciativa vino en base a que nosotros hemos sido una radio social y se despertaba cada Back to School esos padres que decían, ay, si consiguen algo, traigan, me puedes regalar algo. Entonces ahí vino la chispa, la idea, oye, ¿por qué no hacemos un radiotón? Recaudamos bastante y así podemos ayudar a más personas. Pero en el primer año nos dimos cuenta que quizá no se hacía bien organizado y que quizá personas que sí podían comprar al escuchar que era gratis venían. Entonces ahí nos buscamos una fundación, buscamos Fundación Panos Comunidad, que fue como anillo al dedo. Ellos manejan un database, la gente tiene que aplicar, personas que ellos analizan la persona, su salario, sus ingresos, si en verdad aplican para eso. Entonces es una forma organizada de hacer algo bien, y entonces nosotros todos los años ya recaudamos todo lo que se puede y así se le entrega a ellos. Estamos hablando que cada año estamos ayudando más de 500 familias como el año pasado, pero que a veces uno escucha 500 familias, pero eso sigue creciendo porque el boca a boca también, la gente está pendiente. Entonces eso es un aporte a algo que sabemos que es una problemática. Nosotros, en vez de sentarnos a criticar, hacemos un aporte de Caliente, y no solamente de Caliente, primero de Dios, de los comerciantes, de nuestros oyentes y de la gente de buen corazón que se une, porque esto es para toda Aruba, para el que habla inglés, papiamente, español, holandés, ahí todo el mundo aplica, porque como hemos explicado, Fundación Panos Comunidad se encarga, es el banco donde nosotros depositamos todo lo que recaudamos en Caliente y ellos se encargan de sortearlo. La importancia de ese proyecto, que es un proyecto que une la comunidad para así donar artículos escolares para una buena causa. Para que de esta forma podemos ayudar a los niños que están en necesidad, para así tener acceso a la educación, para que así sigan aportando a la educación de ellos, para que ellos tengan un buen futuro, para que sea gente prominente de nuestra comunidad. Es algo muy positivo, crea un impacto en los niños, y uno ve en cuanto entregamos las donaciones, la sonrisa que pone en su cara, y eso nos da una satisfacción personal de que estamos ayudando, estamos aportando a la bienestar general de nuestra comunidad, y muy particular de los niños, el futuro de los niños, que lo tenemos muy en cuenta, y es muy importante que ponemos concientización a la comunidad de Aruba para que tenga en cuenta que la educación de los niños son importantes. El futuro lo tenemos a pecho, y por eso vamos a ayudar de la forma que podemos ayudar. Empezamos nuestra ronda internacional en el Cauca, en Colombia, en donde unos jóvenes se encontraban allí realizando un partido de fútbol cuando lamentablemente a través de un dron cayó una bomba por parte de las disidencias de las FARC. Tristemente, un menor, a pesar de que lo atendieron, falleció. Anoche el caos y la muerte rondaron el Plateado en el Cauca. Jóvenes jugaban un partido de fútbol en una cancha sintética. Era la semana cultural. Disidencias dejaron caer desde un dron explosivos y la tragedia. Los heridos fueron llevados en carros al hospital de Argelia, 5 gravemente heridos. Los médicos lucharon por salvar a un niño. Masaje cardíaco, inyecciones que resucitan, pero esta vez no funcionó. El niño murió. El general Federico Mejía contó qué fue lo que pasó. Ante la negativa de la población civil
de retirar a las tropas, colocan un dron sobre la cancha sintética que tiene el corregimiento del Plateado y lanzan un explosivo donde al parecer tenemos 6 civiles heridos y un menor de edad muerto. Los responsables, la estructura de Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco. Los combates siguieron anoche. Ya hay muchos desplazados. Y nos vamos para Honduras porque hace algunos años se conoció una historia de una joven colombiana muy bonita con su pareja y que eran muy famosos en las redes sociales, pero ella era víctima de los abusos físicos por parte de su pareja. Ella lo dio a conocer toda esa historia, lo perdona y ahorita una vez más reincide en esos hechos de violencia. La viral historia de la joven colombiana que fue salvajemente golpeada por su pareja en un estacionamiento de San Pedro Sula vuelve a dar de qué hablar por las denuncias y agresiones del pasado, ya que tras perdonar a su novio y retomar su relación bajo un embarazo, Daniela Aldana ha comenzado un nuevo proceso judicial contra Isaac Sandoval, quien actualmente es acusado por 4 delitos. Isaac Emanuel Sandoval, sometido por el delito de maltrato familiar en perjuicio de Daniela Aldana Pinzón. Esta acción es nueva, ha sido admitida y se está en el proceso de citarlo. Recordando que el 19 de febrero del año anterior también fue sometido él como agresor en el sentido de maltrato familiar habitual. Profesionales en psicología advierten que en la actualidad este tipo de relaciones tóxicas han aumentado producto de la inestabilidad y dependencia emocional de las nuevas generaciones que no miden los límites de sus acciones impulsivas. Normalmente ese es el ciclo de lo que se conoce como un problema a nivel de dependencia emocional o también pues a nivel de relaciones de abuso, donde se está repitiendo este ciclo. Pero es lo que normalmente hoy en día popularmente se habla de estas relaciones tóxicas, de estas relaciones que nos hacemos daño. Asimismo, expertos en derechos humanos consideran que estas conductas repulsivas se desencadenan principalmente de la impunidad que los agresores obtienen por la justicia hondureña. Cambiando de tema, las autoridades de Panamá y los Estados Unidos están uniendo fuerzas para evitar que más y más migrantes crucen por el tapón del Darién. Sabemos que no solamente esta selva es bastante dura y tiene condiciones muy difíciles, pero la intención es poder tratar de mitigar la presencia de migrantes en esa área. La agregada regional de Seguridad Interna de Estados Unidos, Marlene Piñeiro, ha dicho que desde el día 1 de la firma del acuerdo se está trabajando en su implementación. El aporte financiero de Estados Unidos por $6 millones a este plan piloto estará orientado en la logística y transporte. Dependerá del gobierno panameño elegir a los migrantes que serán deportados o expulsados del país. Todavía estamos hablando los detalles de exactamente dónde van a estar las personas detenidas, siempre y cuando sea un lugar seguro y humano, con dignidad, con todas las necesidades que necesitan las personas, atención médica, baños, camas. Pero todavía no hemos detallado finalmente dónde exactamente va a ser. Por su parte, el gobierno panameño espera una reducción significativa de la migración en lo que resta de 2024. Alega que los cierres con cercas dentro de la selva buscan organizar aún más el flujo de migrantes que entran al país. Y lo más importante de todo esto es el daño ambiental que está produciendo a nuestro bosque del Darién. Por eso es que estamos buscando algún tipo de medidas y estrategias para tratar de frenar o minimizar esta migración que se está dando. Obviamente no es fácil, no es una respuesta que vamos a tener nosotros como país, porque nosotros no somos ni el origen ni el destino. Los venezolanos representan 2/3 del flujo migratorio. Por eso el gobierno panameño cree que las elecciones de Venezuela impactarán directamente en la movilización de las personas a través del Darién. Aspiran que el proceso electoral sea ceñido a la democracia. Los venezolanos tienen una sola meta y es que este próximo domingo 28 de julio se lleven a cabo unas elecciones transparentes. La oposición estuvo marchando allí, todo iba de locura también, conjuntamente con María Corina Machado y el candidato de la oposición. Sin embargo, la Guardia Nacional Bolivariana los obstaculizó en algunas vías. La avenida Libertador nos quedó pequeña, Yali. Nos quedó pequeña, Yali. Mira, esto es una emoción.
Esta imagen captada por una de las miles de personas que salieron a recibir a María Corina Machado y a Edmundo González es el símbolo de lo que pasó hoy con la campaña opositora en Maracaibo. Mi hermana, se acabó el chavismo, mi hermana, se acabó. Sin embargo, la llegada de Machado se vio empañada por operativos policiales y bloqueos de vías. Acaba de ser retenido las 2 unidades, los 2 camiones, con donde estaba el sonido y donde y el otro que estaba habilitado y preparado para el traslado del candidato y de la líder. En las últimas horas, no solo hubo señalamientos de censura tras el bloqueo de las páginas web de 5 medios independientes. Machado también denunció irregularidades en la acreditación de los testigos de mesa. Asegura que el gobierno de Maduro ha modificado la norma electoral al menos 2 veces más. Tienen que haber testigos, Mariela. Tienen que haber testigos. ¿Cómo es eso de que, bueno, vamos a ir a una elección sin testigos? Plan B. El plan B es el plan A. Las reglas del juego electoral cambian constantemente, lo que aumenta tensión política a medida que se acerca el día de la elección. ¿Ustedes recuerdan los desmanes que se vivieron en la final de la Copa América entre Argentina y Colombia? Pues que allí muchas personas, entre ellos muchos colombianos, tristemente se saltaron las bardas y estuvieron haciendo hechos delictivos. Pues allí a través de un sensor están analizando rostro tras rostro de personas que estuvieron allí en estas grotescas entradas. Pues ahora se conocieron algunos de los rostros de estos colombianos. La colombiana Isabel Quintero llevó a su papá desde Colombia para vivir la emoción de ver la final de la Copa América. Justo cuando hacían fila para entrar al estadio, quedaron en medio de una estampida que a ella la dejó con heridas. La tiraron contra un poste, sufrió moratones en todo el lado izquierdo. Está esta mañana haciendo un CT scan porque tiene un dolor de pecho que no puede respirar profundo ni reírse. No pudieron entrar al estadio y ahora demandan a la Conmebol y al operador del Hard Rock Stadium por negligencia. No tenían suficientemente personaje para chequear los boletos, ni seguridad, ni los anillos de control. Y mientras avanzan las demandas, incluidas 2 colectivas de más de 30 personas que no pudieron entrar al estadio pese a tener boletas, avanzan también los procesos judiciales contra los 27 detenidos en los incidentes en el Hard Rock Stadium. Entre ellos está el colombiano Luis Jefferson Beltrán, también Elkin Mayorga, quien cruzó la frontera de manera irregular. Quedó arrestado por cometer agresión corporal contra un agente del cumplimiento del orden. Ambos tienen órdenes de retención por inmigración. 9 colombianos más, como Argemiro Ramírez, Dylan Parra y Brandon Poveda, hacen parte de los 11 detenidos que tras entrar al país por la frontera sur habían sido puestos en libertad supervisada para defender sus casos de asilo. Otros colombianos como Julián Jaramillo, acusados por allanamiento de morada en un recinto deportivo, fueron puestos en libertad bajo palabra mientras avanza su proceso. Según las leyes de inmigración y debido a la gravedad de los cargos, quienes no sean ciudadanos estadounidenses pueden ser deportados una vez culmine el proceso judicial. En el Ecuador han emitido alerta roja en algunas de las playas, evitando así que los bañistas y los turistas puedan ingresar por el fuerte oleaje. Los turistas que están en los balnearios deben tomar precauciones. La Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, informaron que habrá un fuerte oleaje en la costa ecuatoriana. Hasta el 24 de julio se prevé que el mar se agite debido al aguaje y las olas, por lo que se emitió un nivel de amenaza alto, es decir, bandera roja, en 27 playas. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Cáncer colorectal se puede prevenir con un examen a tiempo. Buchi, Bancune. O Aruba, danos sushi y Sleta. Pansigi, cuídanos cultura. Se estar aportando. Los Aruba, Dushi, Teraman, Uni y Bayuda. Sigue que tradición, persiguiente generación. Tu hermana Laira. Se estar siempre creando. Se están conservando, isla con tecnología, se están innovando. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com.
Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tende a oferecer. Com cada ponto que vos acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência nos prêmios na estadia no hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao MS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Fezita gusta comer su Friskies, pero mais de comer quanto que quer. Passou danke na J e Friskies, me declara pagar all-inclusive weekend staycation na Divi and Tamarain Hotel. E hope prêmio mais. Compra 2 produtos de Friskies, valorando mínimo 25 florin e depositar o recibo com o nome e número de telefone em caja promocional na supermercado. Off, uploade, riba loveyourcataruba.com. Preparado para have fun in the sun. Com Friskies. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que el cáncer lamentablemente mata a muchísimas personas anualmente. Sin embargo, una detección a tiempo, por ejemplo, del cáncer colorectal, podría ayudar a los pacientes a empezar un tratamiento a tiempo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Cuando se trata de cáncer colorectal, existen varios tests para detectarlo. ¿Cuál escoger? Depende del paciente. El mejor examen es aquel que se hace y se hace bien. El Dr. Chaik Dubeni del Centro Wexner de la Universidad Estatal de Ohio es el autor principal de un estudio que busca saber si la prueba fecal inmunoquímica, o FIT, por sus siglas en inglés, es efectiva en detectar sangre escondida en las heces, lo cual podría ser un signo prematuro de cáncer. El examen FIT es ideal para algunos porque se hace en casa con una prueba de heces. No hay preparación ni dietas especiales o medicinas y no es costoso, pero funciona. Este estudio básicamente confirma que es efectivo. Primero, estima alrededor de 33% de efectividad en reducción de muertes por cáncer colorectal. Pero más importante, es efectivo a lo largo de perfiles raciales y grupos étnicos que estudiamos: negros, blancos, asiáticos. Los investigadores dicen que fue especialmente efectivo en detectar cáncer en el colon izquierdo y en el recto. Dubeni dice que el examen no fue tan efectivo para el lado derecho, que es precisamente donde comienza el colon. Casi todos estos exámenes que usamos para detectar cáncer de colon son tal vez un poquito menos efectivos en ese lado porque es de más difícil acceso. Si el test FIT es positivo con sangre escondida, Dubeni dice que es crítico e inmediatamente se debe realizar una colonoscopía. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que decidió llegar al día más importante de su vida, a su boda, pero totalmente licorado. Según lo que indicaron, la despedida de soltero se pasó hasta la madrugada. Como es bien sabido, las redes sociales alojan videos de todo tipo, entre ellos educativos, farándulas y demás. En esta vez, el protagonista no es un accidente o una infidelidad, sino más bien un novio que llegó completamente ebrio a su propia boda y ocasionó un gran disgusto en su prometida. En el clip que se ha vuelto viral, se ve al novio tambaleándose y posando para las fotos con la novia visiblemente molesta. Incluso en un momento se ve al novio manejando un crucifijo y allí, según lo que explicaron, a pesar de que ella intenta también ayudarlo y los invitados, él por poco se cae. Esta situación, después lo que indicaron, es que por su rostro e inestabilidad para quedarse de pie, quedó en evidencia su estado de ebriedad que no podía disimular aunque lo intentaba. Al parecer, una despedida de soltero que se prolongó demasiado llevó al novio a presentarse en el altar en ese estado.
Y si de historias se tratan, vean a esta mujer que intentó sacar su vehículo desde el parqueadero y no tuvo buen resultado porque alcanzó a chocarlo con el vehículo que estaba a su lado. Gracias a la rápida acción de un hombre que estaba allí, evitó que siguiera rayando su vehículo. Un video de un accidente vehicular causó sensación acumulando millones de reproducciones y me gusta en la publicación. Allí se puede ver un incidente en el estacionamiento del centro comercial Alto Avellaneda en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Allí se puede observar como una camioneta blanca aparentemente nueva intentaba salir de un lugar de estacionamiento, pero en su maniobra de reversa choca contra el auto que estaba estacionado al lado. La situación se complicó y el vehículo queda en una posición difícil para maniobrar. Ante la dificultad para salir, un joven se aproximó y le ofreció ayuda a la conductora que estaba al volante. Mientras tanto, la voz de la mujer que graba el incidente se escucha diciendo allí, refiriéndose a la amabilidad a él para guiar a quien estaba en el volante. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Purina Friskies con su gran campaña que tienen para que así ustedes puedan ser el turista en nuestra isla con un tremendo premio. Have fun in the sun con Purina Friskies. Podrán ganar un all-inclusive weekend stay en Divi, Antamarina, en Aruba y diferentes premios para tu gatico. Participar es muy fácil comprando 2 productos de Purina Friskies a un valor mínimo de 25 florines. Escriban su nombre, su número de teléfono en el recibo original y deposítenlo en las cajas promocionales. Si no hay caja promocional, envíen su recibo al WhatsApp al 594-5860 o también podrán subir el recibo a través de www.loveyourcataruba.com. Último día para participar es el 31 de julio. Y vean lo que le pasó a este papá que estaba allí en un juego conocido como un Punching Box y una joven lo decidió grabar. Allí el resultado fue inesperado. Un video protagonizado por el padre de una joven en la plataforma captó la atención de millones de usuarios. A través de este video, Paloma compartió un clip en donde su papá prueba suerte con un juego de boxeo que mide la fuerza de los golpes, pero el resultado fue inesperado. El video comienza con el hombre preparándose para dar un potente golpe al punching ball en la máquina. Sin embargo, al ejecutar el golpe, se descontrola y en lugar de impactar el balón, da una vuelta completa y termina en el suelo debido al impulso tomado. Como fie de Paul, allí, según lo que explicaron, la joven escribió: un día cualquiera con mi papá, reflejando la naturaleza cotidiana y divertida del incidente. Las redes sociales sabemos que están llenas de ingenios, creatividad e innovación, pues un hombre decidió hacer unos llaveros de la lesión que sufrió Lionel Messi en la final de la Copa América y este es el resultado. El ingenio de los fanáticos de la selección argentina no deja de sorprender. Hace apenas unas semanas que ya la Copa América finalizó consagrando a Argentina como el campeón. Este diseñador y emprendedor conocido como Milonga creó un llavero que representa el pie hinchado de Lionel Messi, una imagen que conmocionó a los seguidores durante esta final. Milonga compartió su novedoso producto llamado el tobillo de Messi a través de TikTok, en donde el video de la presentación se volvió viral. Mira el llaverito, un espectáculo, comentó en esta publicación que se ha hecho viral. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. En las redes sociales estamos en Facebook, nos pueden encontrar como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Mañana volvemos a tener una cita en una nueva emisión.